Y tomando los 7 panes, dio gracias, lo partió y empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran. Ellos se los sirvieron a la gente. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, sábado 13 de febrero, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos invita a reflexionar hoy el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 8, versículos del 1 al 10. Nos dice la santa palabra de Dios. Un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse por el camino, porque algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: Pero, ¿cómo se les puede dar de comer en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen ustedes? 7, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes y, habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los iba dando a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente, y así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos. Jesús pronunció sobre ellos la bendición y también mandó repartirlos. Todos comieron hasta quedar satisfechos y recogieron los pedazos sobrantes en 7 canastas. Los que comieron eran cerca de 4,000. Luego Jesús los despidió, subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. La segunda multiplicación de los panes según el Evangelio de San Marcos. Recordemos que el Evangelio según San Marcos nos trae 2 multiplicaciones de panes. Pero, ¿cuántas multiplicaciones de panes en realidad hizo Jesús? ¿Será que realmente hizo la multiplicación de los panes? ¿Multiplicó los panes? ¿O es solamente un relato con sentido teológico que ubica el evangelista en sus escritos para darnos algunas enseñanzas? Ese es el cuestionamiento entre muchos lectores y estudiosos de las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos que sí, Jesús efectivamente hizo multiplicaciones de los panes, pero ¿cuántas multiplicaciones hizo? No sabemos cuántas hizo, pero lo que la palabra de Dios inspirada lo consigna, lo dejó por escrito, en el Evangelio según San Marcos nos presenta 2 multiplicaciones de los panes. El primero está en el capítulo 6 y este segundo en el capítulo 8. El evangelista lo ubica así. El autor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, así lo quiso consignar para que hoy podamos leer, escuchar, escudriñar, estudiar, impregnarnos con esa palabra de Dios, con esas enseñanzas. Sí, porque es necesario para nosotros como seres humanos que muchas veces nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Si de tantas cosas nos olvidamos, pero generalmente más nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Y por qué digo eso? Porque los discípulos ya habían pasado una primera multiplicación de los panes, en donde ciertamente el evangelista cambia algunos términos, algunas palabras que vamos a estudiarlo en la reflexión de hoy. En estos 15 minutos que tenemos para reflexionar, para hacer una pequeña exégesis bíblica, un análisis bíblico, un estudio bíblico sobre el evangelio. En la primera, Jesús ve a la gente y siente compasión de la gente. Los discípulos le dicen: despídelos, o sea, deshazte de la gente, que se vayan, porque ya que ves que están cansados,
Y nosotros también estamos cansados, porque recordemos que en el capítulo 6 Jesús llama a sus discípulos a ir a un lugar solitario y acude tanta gente en torno a él que él nuevamente les atiende. Entonces los discípulos le dicen: pues les pide que vaya la gente a sus casas, a los otros poblados donde haya más población, para que encuentren pan. Acá no hay. Jesús les dice: denles ustedes de comer. Esa es la escena de la primera multiplicación de los panes. Y luego ellos buscan y no encuentran más que algunos panes y algunos peces, y lo presentan a Jesús. Jesús obra el milagro. La multiplicación de los panes se dio. Ahora, en esta segunda versión, podemos decir, de la multiplicación de los panes en el mismo evangelio, en el capítulo 8, nuevamente se repite la escena. Jesús siente compasión de la gente, porque ya están 3 días con él y siente como que van a desfallecer por el camino. Y Jesús quiere darles de comer. Sus discípulos le contestan: ¿de dónde podemos sacar en este lugar de cierto pan que necesitan? Y ahí Jesús les pregunta: ¿cuántos panes tienen? Y ellos le responden: 7. Tan rápido se olvidaron del milagro que había hecho ya Jesús en esa misma situación, pasando la misma situación, enfrentando el mismo problema. Ya habían solucionado, entre comillas, los problemas que tuvieron, y se presenta una situación similar, y tan rápido se les olvidó que Jesús había obrado milagros y que habían solucionado el problema, entre comillas. Se nos olvida y nos desesperamos, y parece que no encontramos la solución en ciertos momentos de la vida. Cuando enfrentamos alguna dificultad, algo que nos parece complicado, nos desesperamos, nos olvidamos tan rápido que de situaciones similares hemos salido de la mano de Jesús. Y nos hemos olvidado. Volvemos a enfrentar la misma situación y nos desesperamos. Bueno, hay detalles en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Detalles que siempre hablamos al hablar de la multiplicación de los panes, porque aparece varias veces en las Escrituras, en los distintos evangelios, cada una con versión muy similar. Pero vamos a ver algunos detalles. Primero podemos decir, en esta ocasión Jesús es el viaje de Jesús fuera de Galilea. Estamos en la tercera sección del Evangelio según San Marcos. Jesús recorrió toda la Galilea. En la primera parte, la misión en Galilea. Esta parte es fuera de Galilea. Jesús sale al extranjero, va a la región de Tiro, Sidón, atraviesa la Decápolis, y en el Evangelio de hoy va a terminar en Dalmanuta, o Dalmanutá, como dicen algunos, fuera de Galilea. Entonces Jesús está en el extranjero. El primer milagro fue en Galilea. El segundo milagro el primer milagro es en Cafarnaúm, es en la ciudad, es en el pueblo, es en el lugar donde se movía, es en su patria. Este segundo milagro va a ser en el extranjero, primera diferencia. Pero vamos a ver algunos detalles del Evangelio de hoy. ¿Qué podemos decir? Detalles. Todos los detalles nos marcan, nos da unos indicadores que apuntan a la Eucaristía. Siempre lo hemos dicho. ¿Qué detalles podemos encontrar de la Eucaristía en esta multiplicación de los panes? Primero, la gente se congrega. Cuando va a haber Eucaristía, cuando va a haber la Santa Misa, cuando se va a celebrar, la gente se congrega. Hay mucha gente. Va a suceder algo. La gente se congrega. Por eso dice en el capítulo 1 que muchísima gente venía y no tenían que comer. Van en busca de un alimento, tanto espiritual como corporal. La gente acude. Versículo 2. Jesús siente compasión de la gente, porque hace días que están con él y no tienen nada para comer. Eso también sucede en la Eucaristía. Jesús se compadece de la gente. Jesús entiende, siente, experimenta el mismo dolor de la gente que anda con hambre, con sed bajo el sol. Versículo 3.
Si los mando a su casa sin comer, desfallecerán por el camino, pues algunos han venido de lejos. En la Eucaristía nos congregamos de diferentes ciudades. Jesús se compadece porque Jesús quiere darle un alimento que les ayude a no desfallecer por el camino. Versículo 4. Los discípulos le contestan: ¿de dónde podemos sacar en este lugar desierto el pan que necesitan? Jesús les pregunta: ¿cuántos panes tienen? Ellos responden: 7. Momento del ofertorio. Hay que ofrecer. De los dones que presentamos al Señor, Él hace el milagro. Versículo 6. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo y tomando los 7 panes dio gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran. Ellos se los sirvieron a la gente. Momento de comunión, momento de congregación, momento de sentarse a la escucha de la palabra, momento de partir el pan, el momento de la transubstanciación, el momento en que Jesús eleva el pan. El sacerdote in persona Christi actúa y hace el milagro de la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Versículo 7. Tenían también algunos pescaditos. Jesús pronunció la bendición, mandó también que los repartieran. Hay algo interesante también en cuanto a la diferencia. Preguntan, la diferencia entre la primera multiplicación y la segunda multiplicación. Abro paréntesis para hacer una diferenciación. En la primera multiplicación de los panes aparecen los 12 discípulos, se nombra mucho a los 12 discípulos y la expresión que utiliza en la primera multiplicación es: Jesús pronunció la bendición propia de los hebreos, de los cristianos, de los primeros siglos, de los primeros años del cristianismo, propia de los hebreos. Jesús pronuncia la bendición con el pan. En la segunda multiplicación de los panes, Jesús está en el extranjero. Y son 7 los panes. Y son, porque aparece el número 12 en la primera multiplicación. Las canastas que sobran son 12. En la segunda son 7. Los panes que aparecen son 7. Y las canastas que sobran también son 7. Porque Jesús está en una región pagana. Eran las naciones de Canaán, del pueblo extranjero. De estas naciones extranjeras es ahí donde Jesús actúa. ¿Y por qué 7? Tal vez va a hacer referencia también después Lucas en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, cuando va a hablar de esta disputa entre los cristianos hebreos y los helenistas, aquellos que hablaban en griego y estos hebreos que hablaban en arameo, y esta discusión de por qué a sus mujeres no se les atiende, y el nombramiento de los 7 diáconos o 7 evangelistas o 7 servidores, diáconos del griego, servidores, a estos 7 servidores. Entonces hace una alusión a que la Eucaristía es tanto para los judíos, o sea, para los hebreos, como también para los griegos, para los que tienen la promesa, que son los judíos, y los no judíos. Esta multiplicación de los panes es universal. La Eucaristía es universal. Universal significa católica. El centro de la fe católica es la Eucaristía. Versículo 8. Todos comieron hasta saciarse y de los pedazos que sobraron recogieron 7 canastos. Lo que ya habíamos dicho, lo que sucede en la Eucaristía también. Nada se tira, nada se cae, hasta la última partícula se recoge. Luego termina diciendo que Jesús sube a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Jesús se despide, eran unos 4,000 los que habían comido, luego Jesús los despidió. El rito de despedida que hacemos en la Santa Misa, y va a diferentes regiones. Jesús termina viajando por todo el mundo. Hoy en día la Eucaristía, la multiplicación de los panes, el milagro, Jesús lo hace en todo el mundo. Jesús, al igual que en la primera lectura del Génesis, cuando le pregunta a Adán, ¿dónde estás?, te sigue preguntando hoy, ¿dónde estás? Enfrentas un problema, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para darme? ¿Qué tienes para poner en mis manos? En las manos de Jesús, todos los problemas, todas las dificultades se resuelven. Pon
tus problemas, pon tu vida en las manos de Jesús y fuerza. Que Dios te bendice.